Doctor, Alianza País tiene el mecanismo de filtro para que un aspirante a diputado, a senador, a alcalde, regidor, y ni hablar obviamente, usted es su presidente y su candidato, pero tiene el filtro como para frenar de inicio ese tipo de persona que vaya a entrar al partido. Pero claro que sí, y te digo más, todos los partidos saben cuáles candidatos son financiados por el narcotráfico y por dinero de origen ilícito. Porque este es un país muy pequeño y todos nos conocemos. ¿O acaso el PRM no sabía que ese candidato a diputado, Gutiérrez, estaba haciendo un uso exorbitante de millones y millones de pesos que no podía justificar y que era a manos llenas? Pero es que somos de Dubái. Y necesariamente sí, doctor. Donde una persona en el patio de su casa tiene un pozo petrolero y entonces comienza a comprar vehículos de oro. No, en República Dominicana nos conocemos. Y en ese contexto, es verdad, hay empresarios que en un momento determinado hacen una fortuna y quieren intervenir en política, pero se conocen en las comunidades del origen de ese empresario o de esa persona que tenía una hacienda o un profesional que fue muy exitoso. Lo conocemos, se conoce si esa persona es de Dajabón o si esa persona es de Santiago, nos conocemos. Entonces, por tanto, en muchos de esos casos, estos partidos tradicionales lo que han hecho no es que lo engañan a ellos, es al revés, ellos salen a buscar. Por ejemplo, en el gobierno... ¿A ese tipo de personas? Salen a buscarlo. En el gobierno anterior, ¿acaso no fue más que evidente las relaciones que había entre una parte de ese partido del gobierno anterior y César el Abusador? César el Abusador, el llamado César el Abusador, operaba prácticamente con toda la libertad. Y si se sabía en el público, en la sociedad, y se sabía dónde vivía y cuáles eran sus negocios. Recordemos incluso que en una ocasión, uno de sus negocios, la DGI se presentó y fue de Palacio que recibió una llamada para que no se le cobraran los impuestos que la DGI le iba a cobrar, que por error se presentó en esa discoteca. Es decir, que todas estas cosas no nos podemos hacer los suecos, no nos podemos hacer personas que estamos en otro, que están sucediendo y lo ignoramos, no. Por eso nosotros decimos en Alianza País y tenemos el compromiso de enderezar este país. Este país hay que enderezarlo. ¿Y cómo Alianza País? Y hay que enderezarlo básicamente aplicando la ley, pero con carácter y con determinación. Doctor, ¿cómo Alianza País recibe dinero para campaña? Bueno, nosotros primero tenemos el aporte que hace el Estado y segundo, nosotros buscamos y lo recolectamos. Okay. Y todo el dinero que recibimos lo declaramos. Es decir, si un empresario o si un profesional nos hace un aporte, eso se declara. Los partidos, y en el caso de Alianza País eso es cotidiano, se le hacen auditorías, tanto el órgano electoral como le hace la Cámara de Cuentas. Lo que pasa es que cuando se hacen esas auditorías y cuando la sociedad se da cuenta que hay una correspondencia entre lo que nosotros gastamos y la propaganda que hacemos. Lo que no hay modo es de justificar lo que gastan estos partidos en esas campañas. Por ejemplo, ahora mismo hay partidos que tienen un nivel de gasto que trasciende a lo que declaran y a lo que reciben legalmente. Y sin embargo, no hay ningún mecanismo real. ¿En eso incurren los partidos mayoritarios normalmente? De fiscalización. O sea, cada uno de esos actos que uno ve por la televisión, que se realizan, que son masivos, que todos sabemos
que implican, que tienen grupos de personas pagos para llevarlos de pueblo en pueblo, y algunas veces estamos hablando de 30 y 40 autobuses, hay un acto en San Cristóbal, llevan esos 40 autobuses de gente que son de otros lugares. Cualquiera de esos actos sale por 5, 8 y 10 millones de pesos. Porque además de llevarlo en el autobús, además del gasto en el autobús, además de eso, también le dan dinero a esos participantes. Porque para esos que participan en muchos de esos actos, eso es un trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Si esta fuera la comedia que hace Freddy, ¿cuál es? Le preguntaran a Cuquín, ¿cuál es su trabajo? Yo soy el asiento número 3 del autobús número 4 de los que estamos acompañando a fulano de tal. Sí, pero esos son aportes que le hace un empresario. Por ejemplo, Antonio Marte puede donar 10 guaguas, Juan Ubiere puede donar 15. Eso puede dar también, doctor. Claro, pero que lo declaren. Que el problema está ahí, que no se declara. Que lo declaren, porque entonces, pero sabemos que en un periodo como este no son tan benévolos, porque incluso Antonio Marte tiene ya su partido, o sea que no le va a donar eso. Lo que quiero decir es que esas cosas se producen ante nuestros ojos y lo estamos viendo. Y entonces no hay una reacción de los órganos que tienen que hacer las investigaciones para que esas cosas no sucedan. Doctor, usted como candidato a la presidencia de la República, cuánto preocupa esto a una persona de su condición lo que sucedió en la maternidad de Los Minas? 34 niños, recién nacidos prácticamente muertos. Bueno, eso es un asunto de una gravedad que realmente consterna. A mí particularmente me impactó. Me impactó sobre todo el hecho cierto de comprobar que estas cosas siguen sucediendo en la República Dominicana. Una de las características de los gobiernos que tenemos es la improvisación. Y en muchos de estos casos, esa improvisación se refleja en que en una maternidad como esa, que es docente, muchas veces los nombramientos son políticos. Y entonces, cuando estas cosas suceden y vemos cómo se abordan, nos damos cuenta que no estaba en la dirección de ese, hospital, la persona con la calificación para enfrentar como debe enfrentarse ese problema. Ellos mismos confiesan que eso empieza por una bacteria. Bueno, pero todos no mueren juntos. Por tanto, hubo tiempo de dar la alarma. Hay toda una dirección de epidemiología que también tiene que reaccionar y detectar. Pero todo esto nos pone a nosotros de manifiesto cómo estamos en una materia que es fundamental para los derechos de la ciudadanía, como es la salud. Aquí la salud se ha convertido en una mercancía y es un privilegio para unos cuantos que pueden pagar un servicio de salud de calidad. Pero la inmensa mayoría del pueblo ha sido privado de ese derecho a la salud. Uno de los ministerios con menor inversión es precisamente el de salud, porque aquí lo que se ha ido imponiendo es la privatización del servicio de salud, y entonces la privatización implica convertir lo que es un derecho fundamental de la persona, convertirlo en una mercancía. ¿De acuerdo usted que se aumente el presupuesto de salud? Pero claro. Igual que de educación, por ejemplo, en América Latina, la mayoría de países tienen el 5% para la salud. Aquí es 1.9%. Debiera ser por lo menos el 5%. Para brindar ese servicio con eficiencia y garantizar ese derecho. Lo que se ha ido imponiendo es al revés, es la privatización. Y privatizar, insisto, significa convertirlo en una mercancía. ¿Por qué? Porque ¿quién accede entonces a un servicio de salud de calidad? El que puede pagarla. Si yo quiero tomarme esa agua, que es una agua de calidad, yo tengo que comprarla, ¿verdad? Bueno, pues así mismo.
Si yo tengo que acceder a un servicio de salud de calidad, tengo que pagarlo. Y eso se llama convertir la salud en una mercancía. Ahora, en esto que acaba de pasar hay que establecer responsabilidades. No vamos y no se puede permitir simplemente la destitución del director. Investigación. Hay que investigarlo. Y hay que investigar desde esa dirección, desde ese hospital, a todos los involucrados. Incluso tienen que ser llamados, para eso existe el mecanismo de la interpelación. Ministros y los responsables del Sistema Nacional de Salud tienen que ser llamados para darle una explicación a esta sociedad. Porque lo que han muerto no fueron 34 pollitos, fueron 34 seres humanos. 34 seres humanos en ese mes, solo en ese mes, que tenían padres y madres, que tenían abuelos, que eran la expectativa y el sueño de familias. Ah. Es decir, esto es algo casi genocidio. Aquí estamos prácticamente en materia de mortalidad infantil, estamos casi en el borde del genocidio, cuando vemos las cifras. ¿Y cómo ¿Eso caería en la categoría de ocultamiento de cadáver, doctor? No, porque no es ocultamiento, porque es público. Es que se habla que fue en febrero, eso sale a relucir ahora. Bueno, no, lo que... ¿Alguien ocultó? No, lo que hay es un sistema entonces de información ineficiente. Normalmente esas estadísticas lo que hacen es que cuando lleva un proceso a hacer la estadística, pero cuando se dilatan es precisamente para diluir el problema. Pero eso es parte de la responsabilidad que hay que establecer. ¿Por qué la información sale ahora y no con mayor oportunidad? Porque incluso el hecho de que la sepamos ahora y no en el momento en que debimos saberlo, también pudo haber contribuido a no enfrentar el problema. Entonces ahí sí habría responsabilidades que habría que establecer. ¿Esto guardaría alguna relación? Porque dice el Colegio Médico que en el primer trimestre, de enero a marzo, hubo 72 muertes. Y yo le pregunto a usted, doctor, porque con estos 34 que fue en febrero, ¿guardaría esto alguna relación con el discurso del presidente del 27 de febrero? De no querer enviar esa comunicación pública o no hacerla pública porque había un discurso presidencial o un rendimiento de cuentas. Bueno, ya sería especulativo. No, digo yo. Sí, pregunto. Pero, lo que insisto es, esto es de una gravedad tal que requiere que se establezcan responsabilidades, que se requiere que los mecanismos que tenemos a nivel legal y a nivel constitucional se pongan en ejecución para interpelar y que se le dé una explicación a la sociedad y se establezcan las responsabilidades. Y esa responsabilidad no es simplemente la destitución, porque muchas veces es el mecanismo más simple. Destituyen el titular y sencillamente de ese hospital y entonces parecería que ya esa es la solución. No, fueron 34 niños que en un solo mes murieron en una cifra que se repite en cantidades parecidas prácticamente durante todo el año. Y esto requiere también que haya una reflexión más profunda sobre el tema de lo que estamos haciendo en materia de salud. La República Dominicana es uno de los países que se mantiene retardado en todo lo que es el índice de la mortalidad materno-infantil y de la mortalidad infantil, sobre todo los neonatos. Son cifras que no bajan, mientras que en otros países se han aplicado políticas donde esos índices han ido bajando. Evidentemente eso implica mayor inversión e implica estrategias específicas. Aquí seguimos tomando medidas coyunturales, muchas veces medidas de aspaviento, de presentar. Muchas veces creemos que el problema de la salud es solo inaugurar una fachada. No, el problema de la salud son estrategias que hay que definir. Más profundas, tener una política pública. Una de las cosas que más he insistido frente a este gobierno es
que debe haber menos improvisación y debe haber afincarse más en definir políticas públicas. En este caso, digamos, tenemos estos altos índices de muerte materno-infantil. Vamos a tener una discusión, que ya lo han discutido los técnicos, vamos a establecer una estrategia, vamos a establecer metas concretas de cómo reducir eso. Vamos a identificar dónde que están el problema que causa que la República Dominicana mantenga esos altos índices. Vamos a comprometernos todos, colegio médico, gobierno, las direcciones de los hospitales, la propia sociedad. Porque una de las cosas que más llama la atención en estos casos es que la mayoría de esas muertes ocurren en un hospital. Es decir, en un servicio de salud. No están ocurriendo en un monte donde hubo una comadrona y entonces la persona murió el niño. No. En plena capital. Estamos hablando en una maternidad. Es decir, en un lugar que está construido y está diseñado y está programado para dar asistencia a la mujer embarazada al momento de parto y durante todo el seguimiento. Y entonces allí es que ocurre. Entonces estamos fallando de manera sustantiva. El gobierno está fallando de manera sustantiva y esto, además de las sanciones, es una oportunidad. Gracias, doctor. Para poder entonces revertir esta situación. Doctor, muchísimas gracias. Siempre es corto el tiempo para hablar con usted de tantas cosas porque con usted se puede hablar de todo y de muchas cosas más. Ojalá pronto tenerle nueva vez con nosotros. Cuando usted guste. Bien. El doctor Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País al País y candidato a la presidencia de la República por su partido. Ustedes y nosotros nos vemos el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde por aquí, en televisión. Bye bye.